Habíamos concebido la modernidad y como una forma de fundamentar el conocimiento moderno. Y recapitulábamos con respecto a las ideas de Hume y algunas otras de filósofos racionalistas como Descartes, donde entendíamos que la modernidad había sido una razón de ser que tendría que dar todos los argumentos lógicos y precisos sobre la función de la modernidad. Y cuando nosotros hablamos de Descartes en esa modernidad, nos vamos a ir dando cuenta en cómo esos aspectos modernos en los cuales eh, nos vamos a dar a conocer que Descartes pensaba en su momento que la modernidad tendría que valerse de la razón y de la ciencia, dos partes fundamentales para concebir la fundamentación del conocimiento, porque cuando nosotros concebimos la fundamentación del conocimiento, no deja de ser una consecuencia de poder. ¿Y por qué digo una consecuencia de poder? Porque al final de cuentas, cuando nosotros conocemos y lo que sucedía, por ejemplo, en la parte del conocimiento de la Edad Media, ¿por qué fue tantos siglos ir y venir de la idea de que el teocentrismo era la parte fundamental del conocimiento y no otra que pudiera ser? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el poder del conocimiento estaba dentro de las abadías, dentro del clero y solamente era compartida con algunos feudos o reyes que creían serse hijos o legítimos hijos de Dios, ¿no? Y que eran los elegidos para poder ellos ser los gobernantes sobre algunas comunidades o aldeas. Y en esa razón sí tiene un poco Descartes, porque al final de cuentas cuando conoces, tú tienes el poder absoluto de dominio. Si no compartes esa información, por eso en las democracias modernas, eh, el poder del conocimiento de todas las cosas eh, radican en ese ocultamiento del saber y del conocer. Porque cuando nosotros conocemos, ¿sí? Podemos dominar ese mundo que nos está rodeando, y al final de cuentas nosotros podemos manipularlo de la forma en la que nosotros queramos. Ese es el punto clave en el cual la fundamentación del conocimiento llega, ¿no? Y lo define Descartes como una forma de dominio para manipular a las masas. Y lo vamos a ver más adelante porque cuando Descartes entiende o vemos a partir de esa idea, porque al final de cuentas Descartes no lo dice, pero lo mantiene, digamos que en las ideas de ese dominar el mundo y manipular a todo aquel que no sepa y no conozca, porque nosotros somos los únicos que vamos a tener el poder. Y entonces vamos a entender que dentro de esa modernidad, con esta idea del conocimiento, que es poder, nos vamos a dar cuenta de que Dios, ese Dios que teníamos en el mundo medieval, eh, pues prácticamente nos va a dejar de ser fundamento y orientación de la vida humana. Y esa vida humana, nosotros la vamos a adquirir, o en el caso de la modernidad, se adquiere como una forma de conocimiento, ¿no? La vida humana es razón y la vida humana es ciencia. Dos aspectos fundamentales para la modernidad. Sin embargo, el exceso de razón y el exceso de ciencia nos va a llevar a que el posmodernismo, ¿sí? Ya partiendo de esa idea de la decadencia posmoderna, que es una contrariedad, el posmodernismo es una contrariedad de lo que es la modernidad. ¿Por qué? Porque se generaron demasiados excesos y se generaron demasiados vicios en los cuales todo lo que se tenía como valor para el ser humano ya no va a existir. ¿Sí? Si hablábamos de Hume con el empirismo y las formas de experimentales sobre los sentidos, aquí el valor humano se pierde. No hay un valor eh,
que pueda hacerle sentir al hombre sentimientos, digamos, que los sentimientos se pierden, se extraen de ese mundo científico racionalista y se van excavando y se van excavando tumbas y tumbas donde los sentimientos se entierran y no se entienden y no hay razón que pueda fundamentar el sentimiento, y si es sentimiento pues es subjetivo, y si es subjetivo todo lo que no tenga que ver con la subjetividad pues no es objetivo. Entonces, cuando nosotros vamos a conocer esa idea, el valor del ser humano ya no va a existir, no va a existir una parte fundamental que nos diga que existe el hombre como consecuencia de la fundamentación del conocimiento. Y es entonces cuando viene una pérdida de valores que el posmodernismo va a ser lo que va a perder. Una pérdida de valores a consecuencia de un vacío existencial que ya previamente se venía fundamentando con toda esa experiencia de darle razón a todo, alejar todas las intuiciones generalizadas donde todo tenía que tener una razón de ser. Si no había razón de ser, entonces no existe. Y cuando nos encontramos de que si el alma no existe, nos quedamos plagados de sinsentidos. Y eso va a ser la posmodernidad, va a ser el sinsentido, va a ser el sentido del sinsentido de las cosas y de las ideas. Y es cuando brutalmente la sociedad se vuelca a una idea, a un vacío, donde el sentido es totalmente nulo. La posmodernidad va a rechazar la ciencia como parte fundamental del conocimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el exceso de conocimiento, el exceso de razón no le va a permitir a los sentimientos o a las partes sustanciales de lo que puede ser el espíritu y la forma de conocer el alma, se va a ir perdiendo bajo un pensamiento racional que al final de cuentas no va a solucionar los problemas humanos, ¿sí? La ciencia puede tener todo el ejercicio razonable si es experimental y el resultado es concreto, pero ¿quién soluciona los problemas humanos? ¿Quién les va a solucionar un problema de sentimientos si no va a ser a través de ese sentir, esa forma de compartir momentos, emociones, sentimientos? Entonces, si no hay una forma de solucionar los problemas, la ciencia no te puede solucionar un problema sentimental. No te va a venir y te va a dar una pastillita para que te olvides del novio o del amante que tienes. Simplemente la ciencia no va a poder. Y es entonces cuando se dan cuenta los posmodernos que prácticamente todo eso se ha perdido. Y entonces también la sociedad se vuelca, si hablamos de una cuestión social, en la posmodernidad del siglo XX, que ya estamos en el 20, ¿sí? Hemos pasado por una modernidad que sí otorga a la ciencia, a la humanidad, grandes avances científicos, una revolución industrial que genera mejores formas de vida al mundo, pero prácticamente se olvida de ese pasado, de esos problemas humanos. Todo puede tener solución, pero el hombre es humano al fin y cuenta. Les decía hace un rato decíamos en la sesión pasada sobre la naturaleza humana, y entonces la naturaleza humana está plagada de regímenes fascistas. Esa naturaleza humana está conglomerada. ¿Por qué? Porque la ciencia y la razón le dieron un poder de dominio al hombre, un poder de conocimiento que fue tanto que el conocimiento les dio para manipular a las sociedades, y estas partes se quedaron en los regímenes fascistas. Cuando viene la etapa de la guerra mundial o las guerras mundiales, nos damos cuenta que la ciencia se ha equivocado. Pero la ciencia no se va a equivocar por haber creado. La ciencia no es quien se haya equivocado. El hombre o el ser humano,
se ha equivocado en la forma de manipular a la ciencia. Y es entonces cuando construye ciertos artefactos que pueden ser fatales para una sociedad que no ha entendido cómo manipular o cómo manejar la ciencia y la razón. Y cuando nos damos cuenta, estamos sumidos en este vacío existencial porque ya el hombre está destruyéndose a sí mismo. La humanidad como concretamente parte fundamental de esta vida en este mundo se muestra de manera destructiva. Está asesinando humanos, está exterminando humanos, y entonces el hombre piensa y cree que la ciencia se ha equivocado. Piensa que la confianza en la ciencia se ha perdido por completo, pero no es porque se haya perdido por completo, es porque el hombre se equivocó. La ciencia no se equivoca, quien se equivoca es el hombre, y si el hombre se equivoca, pues, desafortunadamente la ciencia va a tener ciertos errores porque es manipulada por el hombre. Y cuando nos damos cuenta de todo esto, pues vamos a entrar en esa crisis de valores, de sentido de la vida, y no vamos a entender el mundo en aquellos años de mediados del siglo XX, porque todos vamos a estar sumidos en una conglomeración de problemas sociales, económicos, políticos, donde prácticamente nos habíamos olvidado tal vez de Dios como parte fundamental, pero aquí no quiero mezclar una relación de religión con Dios y una forma de percepción, sino más bien queremos entender que la fe es la única esperanza que tenemos. Y recordemos que la fe es el carácter humano que cada uno de nosotros tenemos para poder lograr las cosas y entenderlas. Sin embargo, entiéndase que las razones de ser se tienen porque, o el carácter de querer ser, se entienden porque al final de cuentas la sociedad posmoderna ya perdió. Si desde entonces, desde la modernidad, se habían alejado de Dios, aquí llegamos al punto fundamental donde se pregunta, ¿no? Pero si ya no hay Dios, ¿en quién creer? ¿En quién creer cuando Dios lo hemos colocado en un estrado y dejado ahí? A veces uno tendría que pensar en esa razón, y esa es la pregunta para la actividad de hoy. Preguntarse, ¿por qué el hombre llega a esa crisis de valores, esa crisis de valores y de sentido de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué al final de cuentas tantos avances tecnológicos, tantos dilemas en los cuales el mundo se ha creado? ¿Por qué al final terminamos con una crisis de valores cuando tenemos todo? ¿Y por qué la fe es la única esperanza de que nos salvemos de esta crisis de valores? Esa es la pregunta que les dejo, chicos. Traten de reflexionarla y de escribirla en una cuartilla. Bien, gracias.